Aquí estamos nuevamente en esta nueva edición de nuestro programa Plumas al Viento de los escritores y escritoras de Penn, Chile, junto a nuestra gran radio Universal Home, la radio que nos apasiona orgullosamente cultural. El mes de septiembre es un mes cargado de significados para Chile y para muchos países de América Latina, por ser el mes en que muchos de nosotros celebramos las fiestas de la independencia nacional. En Chile, el mes de septiembre también está cargado por otros recuerdos que marcan a fuego la historia de nuestro país. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado que parte en dos a la nación chilena con todo el horror que ello nos trajo. Pero también esa misma fecha es el recuerdo del martirio del presidente Salvador Allende, muerto en el Palacio Presidencial en la defensa de la democracia y sus grandes ideales que él encarnó como ser humano. Este programa lo vamos a dedicar a recordar desde la literatura los hechos que marcaron en un comienzo las violaciones de los derechos humanos en Chile, el devenir en los años cuando se recuperó la democracia y la situación actual que está viviendo Chile en estos momentos en que surge la posibilidad de abrirnos a un nuevo diálogo como país en la redacción de un nuevo texto constitucional. Hoy tenemos junto a nosotros a dos grandes invitados. Ellos son Gloria Torres, escritora y abogada vinculada por mucho tiempo a la defensa de los derechos humanos en Chile, y Ramón Hernández, poeta de Penn, Chile, que lidera el Comité de Traducción y Asuntos Lingüísticos de nuestra organización. Le doy, en primer lugar, la palabra al poeta y conductor de este programa Plumas al Viento, José Luis Acevedo de Penn, Chile, para que nos presente a nuestra invitada Gloria Torres. Hola amigos y amigas de América, de los 30 y tantos países a los que estamos llegando con Universal Home. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según en dónde estén ubicados. Un gusto estar nuevamente en esta conversación con una gran invitada, una amiga además muy querida. Ella es Gloria Torres Ávila, porque hay que poner el nombre de su mamá, que era también una persona muy activa en el mundo de lo social. Gloria es abogada, se recibió en España también cuando tuvo que ir allá en la década del 80, entiendo, donde vivió varios años, pero antes de aquello trabajó intensamente en la defensa de los derechos humanos acá en Chile, estuvo acá donde las papas quemaban más fuertemente, del 73 hasta en adelante, después del golpe de Estado, en el Comité por la Paz, y después en la Vicaría de la Solidaridad, y sigue trabajando hasta hoy de una manera, yo diría, de muy bajo perfil, anónima, quizás con grupos de arpilleras, con grupos de derechos humanos, donde va recogiendo el sentir de este país en esos grupos tan vitales. Gloria, además, ha estado personalmente involucrada en duelos de derechos humanos, como ella nos podrá contar en su momento. Así que es un gusto enorme tenerte aquí, querida Gloria, en este espacio para que nos compartas tus experiencias tan comprometida con los derechos humanos, al punto que el obispo Silva Enríquez, arzobispo en aquella época, la nombra ministra de Solidaridad. Así que Gloria, adelante, tienes la palabra, activa tu audio y cuéntanos en breve. Hola, hola. Bueno, gracias por estar con ustedes en un momento tan especial que es celebrarnos nuestras vidas al servicio de otros, que con orgullo podemos decir que hemos sobrevivido momentos difíciles, hemos compartido, hemos aprendido, y hoy día visionamos momentos muy lindos para nuestro país y para América Latina. Yo
estudié Derecho en la Universidad de Chile y debo decir que también estudiaba teatro en la tarde en la Universidad de Chile. Eran tiempos en que la universidad era gratuita, por lo tanto uno le sacaba el máximo. Contaré después, pero quizás es importante mi biografía, que yo soy del sur, soy de Chiloé. Mi padre era un oficial de carabineros, mi madre era una mujer que supimos cuando murió, que era comunista y muy comprometida en el Partido Comunista. Así que comprenderán que tengo en mi sangre, en mi vida, muchas visiones y mucha riqueza de esas visiones y el ánimo a lo que me dedico hoy día, que es fundamentalmente a la mediación. Así que volver al pasado para mí significa un orgullo, significa momentos de tristeza, pero sobre todo un agradecimiento enorme por las oportunidades que tuve y tuvimos quienes participamos en materia de derechos humanos. Contar que el Comité de la Paz, que es un comité que surgió en octubre del 73, vamos a hacer una fiesta ahora los compañeros de la Vicaría, después de tantos años para encontrarnos, y era un comité ecuménico donde participaban luteranos, judíos, evangélicos y la Iglesia Católica. Luego contaré de la Vicaría de Solidaridad. En fin, parte de mi vida ha sido participando en comunidad, en las luchas por mejorarnos como seres humanos. Gracias, Gloria. Muy buenas noches a todos y a todas los que nos están escuchando esta noche, en esta nueva oportunidad, para ir conociendo a nuevos integrantes del PEN Chile. Y también presentamos a Ramón Hernández, que es secretario ejecutivo de la Cátedra UNESCO sobre derechos humanos, tolerancia y no violencia. Ahí hay un nombre que me cuesta decirlo, así que después Ramón lo menciona bien. Docente en derechos humanos y pueblos indígenas en la UNCE y de la Facultad de Derecho en la Universidad Bolivariana, miembro del programa de paz, de derechos humanos y no violencia activa del Museo de la Memoria, un gran escritor y secretario también de PEN Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Ramón. Gracias, Yalik. Bueno, en realidad siempre he pensado que más que lo que uno pudiera tener como cargos, lo importante es qué es lo que uno está haciendo, sobre todo en un ámbito tan sensible como son los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, precisamente, un elemento que me motiva, que me llama mucho la atención, es trabajar con jóvenes actualmente en las universidades y descubrir la gran inquietud, el gran interés, la vivencia que se despierta a partir, ¿verdad?, de octubre de 2019 en los jóvenes. Uno tiene traumáticas experiencias. Bueno, Gloria es una persona que tiene mucha experiencia en el Comité Pro Paz, en la Vicaría de la Solidaridad, y lo que significó, ¿verdad?, esa gran institución para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, hoy día los jóvenes, me ha tocado experiencia, le relatas y encontrarse con que desde el 2019 hasta ahora han podido vivenciar de manera directa también esa violación a los derechos humanos, ¿no? Varias comisiones internacionales, la alta comisionada de Naciones Unidas, acá también el Instituto, el INEDH, Amnesty International, han mostrado claramente lo que significó a partir de octubre del 2019 una constante y permanente violación a derechos humanos. Y los jóvenes lo han vivenciado y han puesto también de manifiesto nuevas situaciones, lo que nos muestra hoy día, ¿verdad?, a nivel de pueblos migrantes, el drama de aquellos que tienen que caminar miles de kilómetros, por ejemplo, viniendo desde Venezuela, pasando por Brasil, entrando a Bolivia, llegando por el norte.
Me contaba precisamente una persona que en el norte hoy día las plazas están llenas, ¿verdad?, de carpas. Hay situaciones, ¿verdad?, en la frontera por el frío, por estas situaciones, que nos ponen de manifiesto que los derechos humanos son una cosa absolutamente vigente y ante lo cual tenemos que estar despiertos. Así que muchas gracias y feliz de estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras, tu presentación. Lo mismo a Gloria, queridísima compañera de los tiempos de la Escuela de Derecho, aunque compartimos asientos, vicisitudes y dolores en las pruebas y exámenes mientras avanzábamos en los arduos jurídicos. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa esta vez con una breve reflexión sobre la persecución de escritores y la libertad de expresión. Como ya lo decíamos, lo hemos dicho en otros programas anteriores, el PEN Internacional es un organismo que se preocupa no solo de la difusión de la literatura, sino también de la defensa de los escritores perseguidos, de los escritores encarcelados, aquellos que están en riesgo, y también de la denuncia de aquellos que han sido asesinados por el ejercicio de su trabajo de simplemente escribir, sean escritores, escritoras o periodistas, en fin, todos ellos están siempre bajo la mira del PEN Internacional, que es la organización que hace las denuncias del caso ante los distintos países, y nosotros, los centros nacionales, obviamente, nos sumamos dentro de nuestros ámbitos de influencia a esa acción de PEN Internacional. Estamos presentes en este sentido en todos los continentes. Nosotros como latinoamericanos, evidentemente nos preocupa más los casos flagrantes como se han vivido, sobre todo en este último tiempo, en Cuba y en Nicaragua, pero también hemos estado denunciando persecución, etcétera, en Ucrania, en Bielorrusia, en escritores también ucranianos que han sido asesinados en otros territorios. En fin, es una actividad muy amplia la que desarrollamos en eso. También en torno al 1 de noviembre, que es la fecha de celebración de Todos los Santos, le llaman en Chile, de los Días de los Muertos, le llaman en México. Nosotros hacemos muchas actividades precisamente de denuncia sobre la situación, sobre todo de periodistas encarcelados. Y en eso estamos también, ayudándolos a ellos, a los periodistas, a los blogueros, en fin, a todos quienes estén haciendo uso de su derecho a expresarse libremente. Quisiera dejar con la palabra a José Luis para que él nos diera también, como abogado que es y como escritor connotado en PEN Chile, su opinión sobre este tema. Gracias, José Luis. Gracias Germán, gracias amigos y amigas. La persecución de los escritores y la libertad de expresión parece que es un sello de todas las dictaduras, de todo aquel que no valora, no acepta la diversidad, y de ahí es que toda dictadura, una de las primeras víctimas de una dictadura, aparte del derecho a la vida y la libertad, después viene la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Son las primeras víctimas en caer. Pero no solo en dictaduras, sino que también en muchos gobiernos autoritarios y no tan autoritarios, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de prensa, de información, es un derecho que está permanentemente en riesgo y en el límite. Pero para centrarnos más en Chile y ir avanzando en el tema que nos convoca, que son derechos humanos, septiembre, en Chile, hoy día y ayer, tenemos que rendir un homenaje a tres, y a través de ellos, a todos los ejecutados y muertos en dictadura. Y no podemos nombrarlos a todos, porque son miles y muchos, pero sí vamos a traer a nuestra memoria a Augusto Olivares, ejecutado el 11 de septiembre de 1973,
Víctor Jara el 16 de septiembre de 1973 y José Carrasco el 8 de septiembre de 1986. Hay muchos otros, no podemos nombrarlos a todos, pero ellos, y a través de ellos, rendimos un homenaje a todos los que fueron ejecutados, perseguidos, torturados, exiliados, reprimidos, y a todas las víctimas de la dictadura. Así que vaya en esta primera aproximación al tema un homenaje y un recuerdo imperecedero para estos tres que hemos nombrado, estas tres personas tan valiosas en el ámbito del periodismo, de la música, de la composición, como fue Víctor Jara, y en el periodismo como fue Augusto Olivares y José Carrasco. Más adelante podremos ir abundando en el tema ya específicamente en los derechos humanos en tiempos de dictadura, pero ahora invito para que continúe con nuestra conversación a nuestra invitada Gloria Torres. Adelante, Gloria, activa tu audio y vamos conversando lo que usted nos pueda contar. Sí. Bueno, a través de mi trabajo, obviamente tuve ocasión de presentar recursos de amparo, de estar con la familia, de muchos periodistas, hombres y mujeres, que fueron detenidos y algunos se encuentran hoy bastante desaparecidos. Quisiera en este minuto, se me viene a la memoria Diana Arón, que yo fui la abogada que presentó el recurso de amparo. Quisiera señalar la destrucción que significa para la familia, una joven bellísima de la Universidad Católica, ¿eh? Que desaparece. Me recuerdo a la hermana preguntándonos qué puede hacer de una familia de clase media alta. Traer a la memoria no solo a las personas, sino, como hablaremos más adelante, a la impunidad que hoy día existe respecto a estos casos, porque recordarlo es también decir que no han sido asesinados, que están vivos, y que requerimos hoy día que sepamos qué ocurrió, dónde están. También quisiera muy brevemente homenajear hoy día a aquellos periodistas que se la jugaron en la dictadura, que se la juegan hoy día. El año pasado murió el director del Boletín de Solidaridad, Rodrigo Arteaga-Beitia, murió de COVID. Fue muy triste para nosotros enterrar a Rodrigo a través de un Zoom, llorarlo en las esquinas y no poder abrazarlo. Recordar a Augusto Góngora, poner esta nota, digamos, de que siempre hay una sombra, pero también, sobre todo en el periodismo, mucha luz. Solamente se me vienen a la memoria, me pensaba ahora que hacemos el programa, cómo trabajamos ahí en el comité, que trabajamos en unas máquinas Olivetti, pues esto es bien antiguo, con frío. Yo recuerdo que Carlos Droguet, escritor, iba a apoyarnos con los recursos de amparo, tomaba nota. O sea, hay también en el trabajo de los abogados, de jóvenes, después hablaremos, una comunidad detrás. Cada uno puso su talento, como escritor, como un polidélano, donde yo participo en su taller de literatura. Yo fui exiliado. Diríamos que los escritores, los periodistas, hombres tan sensibles, mujeres tan sensibles, quizás fueron los más afectados en muchas aristas. Vengan a ellos nuestro aplauso en este día. Gracias, Gloria. Invitamos a Ramón a que nos dé su testimonio en esta introducción. Ramón. Sí, sí, José Luis, mira, escuchaba, ¿verdad, Gloria, en todo lo que ha sido esta trayectoria que aún está pendiente en nuestro país sobre los derechos humanos. Y hay tantas cosas pendientes, ¿no? Porque hay informes de Naciones Unidas contemporáneas donde más de 100 estados sigue violando los derechos humanos y negando la libertad de expresión, ¿no? Tenemos casos dramáticos como están reapareciendo, ¿verdad?, en Afganistán,
pero también de nuestra querida socia, miembro del PEN, ¿verdad? Yoconda Belli en Nicaragua. La situación que hay hoy día de los escritores también en Nicaragua es dramática. Y no hay que ir muy lejos porque si uno mira lo que nos ocurrió también en Chile en el recién pasado fin de semana, se da una cosa maravillosa, ¿no? En torno a la batalla de Chile. Y se da una cosa maravillosa, digo, porque me encontré en esta semana, a propósito de mi trabajo en el Museo de la Memoria, jóvenes de enseñanza media que vieron una película en blanco y negro que duró 2 o 3 días, digamos, que es larguísima, ¿verdad? Pero estuvieron ensimismados, entusiasmados, y cuando ven esos testimonios de la época, realmente nos vuelve el alma al cuerpo, en el sentido de decir que, claro, los derechos humanos, si bien están en la memoria, pero esa memoria tiene que estar viva y está activa en las nuevas generaciones, ¿no? Eh, y por otro lado, es una nueva batalla de Chile. Es insólito, ¿verdad?, que quienes ponen el dinero y que dicen sostener la libertad de prensa y creer en la libertad, cuando algo no les gusta, van al elemento más pedestre, ¿no?, que es quitar el financiamiento de ese canal valiente que está haciendo la red hoy día en Chile. Y claro, entonces la lectura que uno hace, bueno, ¿hasta dónde la libertad de prensa? ¿Hasta dónde la libertad de expresión? Hasta que toca mis propias creencias, mis propios puntos de vista, y entonces, como yo tengo la sartén por el mango del punto de vista económico, se acaba entonces el financiamiento y no queda más que el tema de la libertad de expresión nuevamente retratado como ha sido llevado desde épocas que recién contaba Gloria, en épocas de dictadura, ¿verdad? En que fueron totalmente prohibidos todos los medios de comunicación, totalmente prohibidos. Hubo una pequeña lista, que son los mismos periódicos que permanecieron en dictadura y siguen hoy día siendo los principales periódicos financiados por este sector económico, los que duraron en dictadura y siguen hasta hoy. Pero a mí lo que me llama la atención a propósito de la libertad de expresión, ¿verdad?, la persecución a escritores, es que no es primera vez que le pasa esto a la red. También anteriormente, en torno a un reportaje que hizo, se hizo una llamada a los dueños de Estados Unidos, ¿no? Y claro, Estados Unidos tiene otra visión ahí, don Ángel González, con quien habla una asesora del presidente, le dice que, bueno, lo siente mucho, pero que él cree y que la expresión, la libertad de expresión, el ejercicio del periodismo tiene que ser democrático independientemente de si uno quiere o no. Entonces, sigue vigente, ¿eh? Es una cuestión muy presente, la persecución a escritores, artistas, ¿verdad? Lo que pasó precisamente con los artistas que desde el Ministerio de la Cultura no tuvieron ni un financiamiento, pero se financió sin lugar a dudas galerías privadas, ¿no? Todo eso a nosotros por lo menos nos plantea, bueno, la libertad de expresión, cómo se manifiesta, no solo entre nosotros que hacemos de eso una práctica, sino cómo sustentarlo de una manera democrática, participativa y ciudadana, ¿no? Por ahí, querido José Luis. Gracias, Ramón. Vamos a seguir conversando con Yalik, nuestro participante estable de este programa. Yalik, adelante. Sí, reflexionaba un poco lo que habla Ramón y Gloria, ¿cierto?, sobre estos hechos y la violación de los derechos humanos, y específicamente sobre los escritores, la persecución de los escritores, que pareciera que es un continuo de la historia, ese miedo a los libros, a la letra, al pensamiento, al desarrollo libre del pensamiento en distintas áreas. Es un temor gigantesco en épocas de dictadura que lleva a la eliminación absoluta del texto y de la persona quien pensó el texto. Y encuentro también escalofriante sentir que, a pesar de que no estamos en dictadura, igual hay una negación constante sobre la cultura en la educación chilena. Es evadir constantemente la difusión del conocimiento, la difusión de los hechos históricos. Ramón hablaba ahí sobre, ¿cierto?, estos estudiantes que van y ven esta película y que quedan fascinados. La crítica sería: ¿por qué tienen que existir estas instancias para llevar a los niños para que vean eso y no se pasa realmente en los establecimientos educacionales?
se pasa pero muy rápido? ¿Cuál es la profundidad de estos temas para que sea realmente valorizado en su real importancia? Porque ni la universidad, cuando se estudia historia, licenciatura en historia en mi caso, se enfatiza en estas asignaturas. Hay un interés extraño de ir evadiendo temas y quedar después en las especializaciones de los historiadores para hablar de dicho tema. Entonces, es bueno ir abordando estos temas en todas las instancias posibles para que no se considere un tema novedoso y que sea el 11 de septiembre el momento de hablarlo. Entonces, agradezco esta oportunidad. Germán. Muchas gracias, Yalik, por tus palabras. Ahora vamos a un corte publicitario musical. Y bueno, si quieres saber más sobre Penchile, síguenos en Facebook. Allí nos encontrarás como Penchile, página oficial. Ya volvemos. Aló, hola. Estamos ya de vuelta en esta segunda parte de nuestro programa, que es Derechos Humanos, septiembre, Chile, ayer y hoy. Podríamos llamarlo así, tal vez. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos desaprendido? Etcétera. En este segmento queremos hablar más específicamente de los derechos humanos en tiempos de dictadura. En tiempos de dictadura hay dos organizaciones, dos colectivos de personas que son el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad, como también lo fue la Comisión Chilena de Derechos Humanos más adelante, y otras organizaciones, pero las principales son, creo, inmediatamente de producido el golpe de Estado, y en la época más dura de la represión, que más costos humanos hubo en nuestro país, el Comité Pro Paz y la Vicaría de la Solidaridad fueron el refugio y el amparo de miles y de miles de personas. Una dictadura a los derechos humanos es, para ponerlo en términos metafóricos y sencillos, es como introducir un elefante en una cristalería, algo así. Es un desastre absoluto y los derechos humanos son las primeras víctimas. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal, así como el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de prensa, de información, etc. De manera que toda dictadura necesariamente incurre en un atropello violento, cavernario, a los derechos humanos, a la vida en general, que es la que más sufre en estos tipos de gobiernos de fuerza. Pero no solo en eso, sino que en muchos gobiernos, aunque se digan democráticos, también existe aún todavía grandes deficiencias en derechos humanos. Por eso por ahí un amigo mío decía, los derechos humanos en realidad son una aspiración de la humanidad. Son una gran aspiración, son un legado, sí, cultural, ideológico, doctrinario, jurídico, pero más que eso son una gran aspiración. Pero para no seguir teorizando, vamos a darle la palabra a nuestra invitada, Gloria Torres, para que nos hable de su experiencia en el Comité Pro Paz y en la Vicaría, y en realidad de lo que ella nos quiera aportar en este segmento. Adelante, Glorita, puede activar su audio. Obviamente no pretenderé ser ordenada en mi relato. Cuando uno va a la memoria son escenas, son momentos que van quedando grabados y de ahí van destacando aprendizaje. Partir por decir que cuando yo egresé de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, que aquí están mis compañeros, no teníamos ninguna formación en Derecho Humano. Se hablaba de los derechos de las personas. Algo sabía de Código Militar. Entonces, para mí, trabajar en estas materias fue aprender, y yo creo para todos. Yo tenía 23 años,
José Salaquet, que era uno de mis jefes, tenía 30. Cristian Press, Fernando Salas, que eran los sacerdotes que estaban a cargo, tenían 32. O sea, éramos muy jóvenes. Estábamos por una parte enfrentando horrores, y por otro lado creando y en comunidad buceando aristas para poder enfrentar esta situación. Lo que nos dedicábamos a hacer fundamentalmente, nos llamábamos las procuradoras, con Verónica Matu, Álvaro Varela, que éramos los que trabajábamos ahí, recién egresados, hacíamos recursos de amparo. Yo estuve a cargo del primer recurso de amparo masivo por 131 personas. Creo que no dimensioné en ese minuto lo que era el recurso de amparo masivo. Les puedo decir así, para que imaginen que nos están escuchando, yo tenía una hoja de papel cuadriculado grande, esas que vendían en las librerías, y tenía el nombre de los detenidos, el desarrollo procesal, o sea, qué pasaba en el tribunal, y una cosa que decía desarrollo vital. Recuerdo eso porque esa hoja se transformó como en una pesadilla. Decía, por ejemplo, Diana Arón, desarrollo procesal, nada, la hermana, los datos, traían fotos, las mujeres de Paine, de Lonquén, traían fotos, cartas, pedazos de ropa, pelo, y eso era el desarrollo vital. O sea, nosotros no teníamos ninguna duda de que lo que había ocurrido era efectivo, pero en tribunales no acogió ningún recurso amparo. Se presentaron 7.000 recursos amparo, que hacíamos con esta maquinita que les digo, Olivetti, ningún recurso amparo. Perdón, uno se acogió, el de Contreras Maluje, que se acogió porque él se arrancó donde lo llevaban detenido y se tiró a la calle, y venía una cuca, un vehículo policial, y salió, todavía me acuerdo, han pasado más de 50 años, el capitán Burgo, y el capitán Burgo atestiguó en los tribunales que efectivamente esta persona había sido raptada, tomada por efectivos no identificados. Pero ese un caso de 7.000 nunca apareció. Contreras Maluje, la farmacia Maluje, que fue lo que gritó, Contreras Maluje, un detenido desaparecido. Este es el primer ejercicio de derechos humanos, yo creo, o lo pienso ahora, la perseverancia, el no agotarse, el sentir que es la mirada histórica, es de horizonte, y trabajar en la diversidad. Este recurso amparo, cuando no fue acogido, y de ahí en la lista de los 119 salen muchos de los nombres, incluso con errores ortográficos que teníamos, salen ahí en esa lista, dio curso también a muchas acciones de creatividad, como las arpilleras. Yo les hablo siempre a mis amigos y compañeros de las arpilleras, pero las arpilleras son un modo de escribir sin palabras. Las arpilleras son bordados que hacían los familiares de niños desaparecidos y después las mujeres de las poblaciones, donde contaban lo que ocurría a través de los bordados. Fue el origen, como yo llamo, las arpilleras son recursos amparo bordado. En 1975 se cierra el Comité de la Paz, lo cierra Pinochet, detiene a los abogados, expulsa, detiene asistentes sociales, detiene a nuestro querido Francisco Ruiz, son expulsados y nace la Vicaría Solidaridad, a cargo del tremendo líder, el tremendo hombre que fue el cardenal Raúl Silva Enrique. Yo trabajé no solo en materia de derechos humanos políticos, como se hizo hoy día, o sea, en lo que era la redacción de estos recursos de amparo, de ir a juicio a los tribunales, sino en una tarea enorme que yo creo que se ha valorado poco, y es un tremendo capital que tiene Chile en esta materia, que es la defensa de los derechos económicos y sociales, a través de que en todo el país se desplegó, a través de las iglesias, en lo que llamaban el departamento de zona, organizaciones sociales que defendían, por ejemplo, el derecho a comer a través de los comedores infantiles, el derecho al trabajo a través de las bolsas de trabajo, el derecho de los jóvenes a través de las colonias urbanas. Quisiera decir que otro aprendizaje muy importante para mí es
que se cae el discurso y en el fondo uno empieza a, como llamaríamos, a creer en la conciencia de la acción. O sea, las personas no pueden decir en bonito lo que están haciendo, pero uno lo ve, las ve organizadas, las ve batiendo la leche para hacer mantequilla, las ve construyendo. Y eso va tomando otro carácter y va creándose un movimiento social que bien no obedece a un lineamiento específico de un partido político, sino que emerge de lo que primero se llamó la voz de los sin voz, y después fueron colocando, y perdónenme que coloque el tema de la mujer, pero creo que fue las primeras batallas que dieron las mujeres, sobre todo en las poblaciones, forzando su capacidad de organización. Emerge entonces con mucha luz los derechos económicos y sociales, y son la fuente después, yo creo, de los cambios que sobrevivieron. Decir, por último, que uno habla, y a muchos nos tocó, no solo a mí, contar cuando tú estás sentado al otro lado del escritorio y atiendes a una persona y ves el recurso de amparo, etc. A mí también me tocó, como muchos de ustedes, padecer la desaparición de un ser querido y de queridas amigas como Cecilia Castro. En mi caso fue Juan Mayno Canales, fotógrafo que desaparece el 26 de mayo del 76, y que a través de la búsqueda de él uno puede ver el horror que significó, sobre todo para su madre, para su familia, el no poder tener una real respuesta. Una justicia que tarda. Voy a relatar en forma muy breve en qué consiste esto, porque una vez no se imagina cómo es. Juan era estudiante de ingeniería de la Universidad Técnica, es tomado detenido junto a su amigo y a la esposa de él, que está embarazada de 6 años, de 6 meses, Elizabeth Recas. Son llevados aparentemente a la Villa Grimaldi y se pierde el rastro. Nosotros, los amigos de Juan, desde el principio nos organizamos. Iniciamos todo tipo de acciones, recursos de amparo. La madre era de clase media alta, una mujer muy católica, llegó hasta Reagan a hablar con él, fue todo imposible. Yo personalmente iba permanentemente a la casa de la hermana de Contreras, del general Contreras, Manuel Contreras, se llamaba Juanita Contreras, y ella me decía, estoy buscando, voy viendo si encuentro algún dato. Así de cerrado era la posibilidad de encontrarlo. Aparece la citroneta, Juan fue detenido con su citroneta, aparece la citroneta en Colonia Dignidad. Quiero contar porque a veces uno no se imagina cómo es esto, pero fui a la Colonia Dignidad con la hermana de Juan. El padre de Juan había sido benefactor de la Colonia Dignidad, o sea, él era una persona que apoyaba a la Colonia Dignidad. La Colonia Dignidad, sepan ustedes que fue un refugio de los alemanes nazi, y hay causas graves por abuso de menores, en fin, y ahí hubo retenidos que ya se encuentran desaparecidos. El motor de Juan aparece ahí. Llego a la Colonia Dignidad, la tarde en que sale en el diario La Segunda. Dado que el padre aparecía como uno de los beneficiarios de la Colonia Dignidad, logramos entrar. Entré a la Colonia Dignidad, entramos con Margarita Mayno. Y quiero contar esto. Estaban los dos motores lejos, en una tarde, así con viento y en el bosque, los dos motores en una carreta. Yo me acerqué a un motor y me puse a llorar. Y vino un detective y me dijo, señora, ese no es el motor de la citroneta, este es el motor de la Renoleta. Cuento esto para que vean cómo el despojo, hasta el propio detective que cuidaba eso, entendía que era lo único que íbamos a encontrar de los restos de Juan y de Iván Insunza, que era el de la Renoleta. Me emociono cuando cuento, porque no quiero hablar como abogada, quiero hablar como persona que fuimos haciendo este recorrido. Logramos después, porque Juan era italiano, se logró el juicio de la Operación Cóndor en Italia.
Y tengo el orgullo de decir que estuve en Italia en la fiscalía, y ese juicio los italianos lo ganaron, o sea, lo ganamos en los abogados italianos y chilenos, y se juzgó a Espinosa y a Contreras, y bueno, ya tienen cadena perpetua eterna. Pero el ejercicio en Italia de haber declarado, de haber podido conocer, de estar con el senador Carlos Montes, de estar conversando por primera vez con un jurado, de poder abrir las compuertas de la verdad, fue un ejercicio notable. Quiero contar que los amigos de Juan Mayno, en todo el estallido apoyamos a las ollas comunes porque mantenemos la memoria. Y decir, por ejemplo, que hasta el día de hoy no podemos tener una organización que se llame Juan Mayno, porque como es un detenido desaparecido, no hay muerte presunta, y por lo tanto, para tener una organización que se llame Juan Mayno, tendríamos que declarar como muerte presunta. Por lo tanto, a la fecha, siendo muchos los amigos y habiendo hecho mucho ejercicio, aún tenemos que decir que le llamamos Juan. En fin, esto es tal vez un relato muy de experiencia y muy una ida al pasado, pero también que me reconforta contárselo. Gracias, Gloria. Muchas gracias por compartir ya no tu experiencia como abogado, sino parte de tu intimidad también, y exponerla públicamente en estas épocas tan dolorosas que todos vivimos en Chile, y particularmente las personas que fueron víctimas y sus familiares, que son los que quedan, ¿no? Así que bueno, gracias, y le dejo la palabra a Ramón para que nos pueda aportar sobre el 11 de septiembre y lo que él quiera compartirnos. Adelante, Ramón. Gracias, José Luis. Bueno, después de escuchar a Gloria, y sobre todo uno no puede dejar de conmoverse. Entonces, antes de decir algunas cosas, quería yo dejar precisamente a un gran colega que ya partió, con una pequeña fragmento, digamos, que se corta, que él es Pedro Lemebel, y quiero que le escuchen también. Y fueron tantas patadas, tanto amor deserrajado por la violencia de los allanamientos. Tantas veces nos preguntaron por ellos una y otra vez, como si nos devolvieran la pregunta, como haciéndose los lesos, como haciendo risa, como si no supieran el sitio exacto donde los hicieron desaparecer, donde juraron por el honor sucio de la patria que nunca revelarían el secreto, nunca dirían en qué lugar de la pampa, en qué pliegue de la cordillera, en qué oleaje verde extraviaron sus pálidos huesos. Por eso, a la larga, después de tanto traquetear la pena por los tribunales militares, ministerios de justicia, oficinas y ventanillas de juzgados, donde nos decían: otra vez estas viejas con su cuento de los detenidos desaparecidos, donde nos hacían esperar horas tramitando la misma respuesta, el mismo: señora, olvídese, señora, abúrrase, que no hay ninguna novedad, deben estar fuera del país, se arrancaron con otros terroristas, pregunten investigaciones en los consulados, en las embajadas, porque aquí es inútil. Que pase el siguiente. Por eso. Bueno, eso, ¿verdad? Que relata Pedro en su poema, es prácticamente un testimonio de lo que le ocurrió a tantas y tantas familias, a tantas mujeres valientes, ¿no? Que salieron y que se encadenaron en lo que hoy día es el Congreso, donde funciona la Comisión Constituyente. El relato tan vívido que nos hace Gloria también, ¿verdad? De Juan Mayno, jóvenes, todos jóvenes idealistas. Y a mí me parece increíble, fíjate, porque revisé los diarios, miré en los kioscos el 11 de septiembre, el sábado, yo iba al Museo de la Memoria,
y no había absolutamente nada en las portadas, nada sobre el 11 de septiembre. Pero más vergonzoso era lo que aparecía. Aparecía el 11 de septiembre de las Torres Gemelas de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, un hecho dramático también, ¿verdad? De terrorismo, pero que aparezca eso y después, revisando el periódico virtual, no aparece nada. Me fui al Mercurio Valparaíso tampoco y busqué y no había nada, pero absolutamente nada sobre estos hechos tan trágicos, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Porque los derechos humanos, y vuelvo a esto que decía delante, están todavía en una situación tan inestable en nuestro país con lo que ha ocurrido, que todavía mantengamos un toque de queda, ¿no? Que todavía se nos diga de que lo que hay que mantener respecto a la pandemia es distancia social, cuando no ha habido peor situación que esta para tener una distancia social en la que nos aislamos, en la que quedamos solos, en la cual las personas han sufrido, ¿verdad?, enfermedades que se han ido en aumento. Los niños, los jóvenes, me ha tocado saberlo, digamos, a través de colegas, han vuelto con una inestabilidad emocional tremenda, ¿no? Y claro, y los derechos humanos no son condicionales, pues. No están determinados a una condición de que si tú cumples esto, entonces sí tienes derechos. No, no son condicionales, son derechos, no son privilegios tampoco, como tampoco son más importantes uno que otro, ¿no? Y el Estado y los garantes son los únicos que tienen deberes, porque de repente la gente se confunde y dice, bueno, pero a ver, los derechos humanos, ¿y qué pasa con los carabineros? Es que sucede que carabineros son parte del Estado, las Fuerzas Armadas son parte del Estado, y por lo tanto deben ser garantes el Estado, la sociedad, debe ser los garantes precisamente de que la ciudadanía tenga precisamente la posibilidad de expresarse sin que haya sobre ella una represión y sin tener, ¿verdad?, nunca más esa situación tan brutal que ocurrió en épocas de dictadura. Por lo tanto, vuelvo a repetir, los derechos humanos no son condicionantes, no se puede condicionar y no son uno más importante que el otro. Todos los derechos humanos son precisamente para que cada uno de nosotros pueda, frente al abuso, frente a la arbitrariedad del Estado, poder manifestar activamente esa defensa, y que en época de dictadura fue tan dramática, y tal como dijo Gloria, hubo efectivamente, ¿verdad?, un gran personaje como fue Raúl Silva Enrique, que tuvo actitudes personales, que tuvo actitudes sociales, que tuvo la capacidad política, en el amplio sentido de la palabra, de incorporar a las distintas iglesias, y posteriormente, cuando eso la dictadura se lo prohíbe, él es capaz de entender que su iglesia tiene que estar con los más pobres, tiene que ser la voz de los sin voz, ¿no? Y sigue trabajando desde la vicaría con distintas iglesias, y donde había juristas, abogados, donde había médicos, donde había psiquiatras, donde territorializa las vicarías, ¿no? Es decir, la iglesia se territorializa, y desde el principio hay sacerdotes admirables, ¿no? Como, qué sé yo, el padre Aldunate, Mariano Puga, ¿no?, que junto a los familiares de detenidos desaparecidos hacen huelgas de hambre y ponen en la agenda internacional, y ponen, digamos, cuando las mujeres, ¿verdad?, de detenidos desaparecidos se encadenan, esa gran huelga de hambre que hacen, ¿no? Son hechos maravillosos, pero que por otro lado manifiestan de que nosotros como ciudadanos hemos logrado que los derechos humanos se respeten permanentemente a través de la historia de la humanidad, fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, pero mucho antes también otros derechos, pero después de la Segunda Guerra, ¿verdad? Han sido precisamente la demanda ciudadana, con personajes muy significativos, los que han puesto de relieve lo que debemos tener hoy día también como memoria presente, ¿no? La memoria no puede ser sino aquello que está presente, activo en nosotros mismos. Y por eso a mí me duele y me llama la atención de que precisamente no haya sido recordado como corresponde
esta situación tan dramática que vivimos, ¿no? Y muchos, como pretenden en el negacionismo, pretenden dar vuelta a la hoja, pero eso no es posible, porque en la medida que esté viva la memoria, va a seguir siempre presente todas estas situaciones de violación a derechos humanos que ocurrió en una época dramática y dolorosa para Chile, pero que nosotros vimos a partir de octubre del 2019, que vuelve a repetirse situaciones bien dramáticas. Eh, Así que, bueno, eso como reflexión, José Luis. Gracias, Ramón. Gracias, Gloria. Yo seré muy breve. En realidad es muy emocionante, sobre todo los testimonios, la vivencia que ha compartido Gloria acá. Así que, y como es PEN Chile, creo que viene bien un poema alusivo al desaparecido. Dame tu mano atada, tu pecho herido y tu hondo penar. Dame tu voz callada, tu mirar quebrado y tu lento andar. Dame tu rostro, tu aliento y tu soñar. Dime hoy qué brisa loca asombró tu alma, qué palabras mató tu boca, qué fuego te recorre de punta a punta, qué pavor hay en ti, qué temor inunda tu sombra nocturna. Di conmigo hoy, te busco en la honda noche del olvido, te espero entre las espigas y el viento. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Ramón y Gloria. Me sumo a ese dolor que Ramón menciona sobre esta negación de hablar sobre el 11 de septiembre chileno y enfatizar el 11 de septiembre de Estados Unidos. Y con respecto a lo que a la juventud, a los jóvenes en la actualidad sobre este tema, visualizo que hay un quiebre en el 2006 para las movilizaciones de los pingüinos, que se les llamó, que empieza de a poco a formarse una conciencia social sobre las problemáticas educacionales en Chile, y que va de pronto creciendo y creciendo con una segunda gran marcha en el 2011, y que podríamos así a la rápida evidenciar como el gran término de estas marchas el 18 de octubre del 2019, en donde ahí se suman todos los dolores de la sociedad chilena y se revalorizan muchos temas. Se habla, ¿cierto?, esto de no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años, de lo que se menciona con los años que se han negado a la juventud y a la educación. Y en mi experiencia como docente, siempre cuando se habla sobre temas de derechos humanos, sobre ética, los estudiantes están muy conscientes y saben mucho sobre estos temas. Es impresionante que se menciona y se habla sobre, conocen y tienen mucho interés, y también expresan de que no hay espacios para hablar sobre esto, no hay un espacio para comunicar sobre lo que pasó el 11, a pesar de que las redes, o sea, el diario, el periódico, la televisión no informó sobre el 11 chileno, sí en las redes sociales se propagó mucho información y reconocimiento. Así que yo creo que la juventud sobre los 15 a 30 años sobre todo, está muy potente y con unas gran ganas de retomar la historia y volver a reescribirla de una manera consciente. Gracias, Yalik. Yo, fíjate, escuchando a Gloria, a quien me une una amistad de muchos años. No voy a decir cuánto, Glorita. Gracias. Me sigue estremeciendo cada vez que escucho sus relatos. O sea, y me alegra que la capacidad de sorpresa no disminuya.
Yo aprovecho simplemente en esta parte de cierre de este segmento en que hemos estado conversando, quiero traer el nombre de una compañera nuestra, que ya la mencionó Gloria, que era nuestra querida Chica Castro. Ella es Cecilia Castro Salvadores, también detenida, desaparecida, lo dijo Gloria, una queridísima amiga, llena de alegría, hermosa, deportista. Nos invitaba a su casa a las horas de 11, decimos acá en Chile, las meriendas de la tarde, con la excusa de que íbamos a estudiar. Estudiábamos poco en realidad, pero allí estaba su madre, la famosa tía Edita, quien nos recibía con todo su cariño, qué sé yo. Y ahora hace un par de días atrás nos llega la voz de la tía Edita, que va a cumplir ya dentro de pocos días, no los ha cumplido ya en realidad, 96 años. Y nos dice, vayan por favor a hablar con el ministro Brito de la Corte Suprema para que me dé una respuesta, porque no quiero irme a morir a los pasillos de la Corte Suprema. Es un testimonio de tal valor. Es una persona que ha estado no sé cuántos años desde la desaparición de su hija en este esfuerzo. Y la verdad es que ha sido para todos los familiares de los detenidos desaparecidos, la tía Edita, un monumento al cual yo le rindo ahora un homenaje. Dicho eso, vamos ahora a un corte musical, recordándoles a todas y a todos quienes nos escuchan que nos pueden seguir en Instagram. Búsquenos allí como Penchile Oficial. Continuamos con esta grata conversación junto a Gloria y Ramón, y en esta oportunidad vamos a ya introducirnos sobre un nuevo tema que es la Comisión Balich y el negacionismo. Gloria, te dejo la palabra. Mira, yo no tengo una opinión respecto a la Comisión Balich, lo que se debate hoy día, si puede o no liberarse el secreto que está por 50 años. He aprendido, y creo que uno de los aprendizajes nuestros, es escuchar distintas voces y respetar distintas voces. Sin embargo, prima en mí la idea de que la verdad tiene que salir. Si nosotros, cuando yo tenía 24 años, pude conocer esa verdad, yo recuerdo que cuando atendíamos, sobre todo casos de torturas de mujer, bueno, todos los casos de tortura, imagínate, éramos niñas, éramos inocentes totales, uno llegaba a la casa y no se atrevía a contar nada, si fuera a contar algo, no porque solamente te fuera a pasar algo, sino porque nadie te hubiera creído lo que tú estabas diciendo. Eso no, como la verdad os hará libre, yo creo que en este momento tiene mucho sentido. El negacionismo es algo que surge nuevo, la gente no entiende. Yo acudo permanentemente aquí a la organización, en los talleres de arpillera, etc. Yo hablaría primero de lo que produjo la dictadura en nosotros. La dictadura instaló el miedo, y el miedo significa el que tú retractas la memoria, tú no quieres hablar porque te da susto. El miedo es el enemigo del escritor, de la escritora. El miedo es la no libertad interna. Entonces, yo pienso que ejercicios como este que estamos haciendo hoy día, que hacen ustedes, son ejercicios que liberan el miedo, liberan la memoria. Yo me atrevo a contar aquí, me atrevo a decir, mi papá era un oficial de carabineros, mi mamá era comunista, creo que nadie sabe de mi historia, pero eso me libera. Y ahí podemos hablar desde la verdad, y podemos hablar también, más que el negacionismo, las cosas que ocurrieron, cómo ocurrieron escuchándonos. Y yo como tengo estas dos miradas, que es la mirada de mis amigos, cuando era joven era cadetera, usaba minifalda, botas barbarela, todo. Mis amigos de ese tiempo no hablan este tema. Ellos, yo siento que me quieren, pero la Gloria era muy buena y le pasaron estas cosas. Como ahí llegamos. Entonces, primero creo que hay que sentar las bases para conversar. ¿Cómo es posible, por ejemplo,
obras de teatro que se han dado sobre, por ejemplo, lo que yo conté de lo único que se encontró Juan Main, que se llama Aquí no se ha enterrado nada, de Leonardo González, se dio premio de literatura nacional, se dio una sola vez, no la dan más. La batalla en Chile por primera vez la estamos viendo, entonces creo que desactivar el miedo es activar la memoria, y al activar la memoria y a enfrentarnos, obviamente que no va a haber negacionismo de una realidad tan potente. Por ahí va mi pensamiento, todavía fragmentado. Muchas gracias, Gloria. Yo quiero poner un poquito de contexto para quienes nos están escuchando, que aquí el año 1990, cuando se retoma la senda democrática con el gobierno de Patricio Aylwin, una de las primeras acciones en el campo de los derechos humanos fue la constitución de la Comisión Rettig. Esta Comisión Rettig se dedicó principalmente a tomar testimonios y recabar antecedentes sobre los muertos, los desaparecidos en tiempos de la dictadura. Pero la gente que habíamos sufrido los temas de la tortura, no podíamos declarar en esa comisión porque habíamos sobrevivido y no éramos, por lo tanto, llamados a ser parte de la información que recogía ese informe. Tuvieron que pasar muchos años, Pinochet preso en Londres, entre medio, y después lo que vino hasta el año 2004, cuando se establece esta Comisión Walech, que es en nombre a un monseñor de la Iglesia Católica. Es la comisión integrada por distinguidas personas, muy respetadas, etcétera, que van tomando los testimonios de las personas que habían sido torturados. Esa comisión recogió más de 35.000 declaraciones. No quiere decir que eso daba cuenta del total de personas torturadas, porque muchos y muchas personas no se han atrevido a... Es una cosa muy dura, yo lo entiendo, que no es fácil llegar a una comisión y ponerse a hablar así tranquilamente de hechos que te marcan la vida de una manera tan brutal. Pero de esos 35.000 declarantes, al menos un poquito más de 28.000 fueron aceptados en la Comisión Walech como testimonio fidedigno. Hoy se retoma esta conversación porque ha aparecido con mucha fuerza esto de que el testimonio que nosotros dimos estaba sujeto a una obligación de secreto por 50 años. Y eso, yo quiero contar un poco la experiencia personal mía, por lo menos no sé si fue la de todos los que pasamos por la comisión, pero cuando yo di mi testimonio, pensando que iba a ser un testimonio público, inmediato, nunca se me dijo que mi testimonio iba a estar bajo 50 años de silencio. Me enteré, la comisión terminó el 2005 y yo vivía fuera de Chile en ese momento y me enteré como 1 año o 2 años después, leyendo el informe, que había una nota introductoria, un prólogo firmado por el presidente Ricardo Lagos, en que se dice que nuestros testimonios iban a estar protegidos por el secreto durante 50 años. A mí me pareció realmente eso una burla, porque no sentí que me estaban protegiendo a mí. Yo no tenía problemas que lo que yo había sufrido fuese conocido, pero sí me parecía que se estaba tirando un manto, un velo, escondiendo a los verdaderos causantes de la tragedia, que eran los violadores de los derechos humanos. A ellos se les ha protegido por 50 años. Y por eso que yo entiendo que hay elementos procesales, que hay muchas cosas que tienen que ser hechas con mucho cuidado, y entiendo también que haya personas que no piensan como pienso yo, pero por lo menos aquellos que no tenemos problemas para que nuestros testimonios fuesen conocidos, deberían ser levantados, liberados de ese manto de secreto que los embarga. En fin, es un punto de vista, es un tema para la reflexión. Quiero dejar con ustedes ahora a Ramón Hernández. Gracias, Germán. Sí, tal como tú lo dices, es un tema complejo desde el punto de vista de las víctimas, ¿no? Pero yo señalaba anteriormente precisamente que el Estado tiene deberes, ¿no?
Y, y lo que corresponde a las autoridades, a los funcionarios, ¿verdad?, en un Estado democrático, es precisamente profundizar, consolidar esa democracia y protegernos a todos los ciudadanos, y garantizar los derechos humanos, ¿no? Todas las autoridades del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿no? Porque de repente aparece como una cosa en abstracto, pero cuando Gloria nos relata el tremendo drama, ¿verdad? Y distintos dramas que a ella le tocó asistir, seguir, ver los juicios, nos encontrábamos también con un Poder Judicial absolutamente negacionista de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? Eh, y no puede haber, y sobre todo en estos momentos, digamos, ¿verdad?, en que vuelve a replantearse eso desde una perspectiva política, ¿verdad?, sectores de extrema derecha, en que efectivamente niegan aquello ocurrido. Y el negacionismo no es solo eso, sino que el negacionismo tiene que ver con que cuando hay un hecho que está comprobado, ¿verdad?, con dramas humanos, con situaciones que se vivieron, con con el Palacio de Gobierno totalmente bombardeado, como si fuera un enemigo, ¿no? Cuando uno lo que ejercía era el derecho, en el caso mío era estudiante, ¿verdad?, a participar activamente de la política, a participar de los centros de alumnos, a participar de la vida ciudadana, y sin embargo, lo que ahora se dice es que eso no era así, ¿no? Se señala que no hubo violaciones a los derechos humanos, ¿no?, que son exageraciones o que mentira. Y en realidad es cierto, ¿verdad?, que efectivamente el año 73 había una crisis muy grande desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, eh, y que en el gobierno de la Unidad Popular había una crisis muy grande. Pero cuando efectivamente sectores dicen que el golpe de Estado, ¿verdad?, se ve claramente en esta película que yo mencionaba delante, ¿verdad?, La Batalla de Chile, y se justifica que era lo único que había para superar la crisis, es una barbaridad. Es decir, es entender que la violencia es la única forma de enfrentarse, y eso desde lo doméstico, ¿no? Todos tenemos conflictos, todos tenemos situaciones en mayor o menor medida, ¿verdad? Hemos tenido con la pareja, cuando uno era adolescente con los padres, y ahora al revés. A mí me pasa, yo puedo tener también diferencias con los hijos, pero eso no puede llevarnos desde el punto de vista de lo cotidiano a la violencia y creer que por eso se resuelve la situación. Y por tanto, lo que ocurre el 11 de septiembre es romper con el proceso democrático, es romper con la posibilidad, aunque fuera difícil, pero nunca se puede en democracia sino responder con democracia, buscar hasta las últimas posibilidades del entendimiento de una sociedad. Porque quedó claramente manifiesto que luego de que efectivamente se rompe con la democracia en Chile, situación que además no era como dijéramos, un conflicto interno. Hay grabaciones, quien quiera investigarlo están en el Museo de la Memoria, cuando el director, nuestro socio Francisco Esteves, va a Estados Unidos con la presidenta Bachelet a raíz de un crimen terrorista que se comete allá contra Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, ¿verdad? En pleno Washington, les hacen estallar la bomba donde los mata en su auto, un crimen terrorista de parte del Estado chileno, comprobado todo eso. Y entonces cuando van, porque se hace un homenaje con motivo de un aniversario de ese crimen, va a Estados Unidos la presidenta Bachelet con nuestro socio y director del Museo de la Memoria, Francisco Esteves. El presidente Obama les entrega documentos que se desclasifican de parte digamos, del Pentágono y de la Casa Blanca norteamericana, donde se ve todo lo que había hecho desde que Salvador Allende es elegido presidente el 4 de septiembre de 1970, ¿verdad? Es elegido presidente, y en ese momento hay grabaciones, insisto, están las copias en el Museo de la Memoria entregadas por el gobierno norteamericano, donde inmediatamente Richard Nixon habla con Henry Kissinger para preparar este golpe de Estado y para parar precisamente lo que significaba el desarrollo del gobierno de la Unidad Popular. Y de ahí hacia adelante entonces viene una serie de situaciones que son tremendamente conspirativas contra la democracia.
Y nosotros no podemos nunca más aceptar, no solo es lo insólito, ¿no?, de que los representantes del nacionalismo chileno conspiran con una potencia extranjera para terminar con el Estado de Derecho en Chile. O sea, yo no sé dónde queda la patria, ¿no? Dónde queda todo lo que eran las Fuerzas Armadas, conspirar con una potencia extranjera para romper con el Estado de Derecho en Chile. Y hoy día se niega, pues, hoy día se niega categóricamente, ¿no? Y por lo tanto, un poquito para redondear, claro que había crisis, pero está claro que las crisis que uno pudiera tener a nivel ciudadano no pueden enfrentarse rompiendo la convivencia ciudadana, no puede romperse nunca más, ni pensar siquiera en que la democracia solo puede superarse a través de un golpe de Estado. La democracia se profundiza y la democracia se constituye, ¿verdad?, con toda la ciudadanía, y todas nuestras diferencias deben estar resueltas al interior de nuestro propio proceso democrático, que es lo que espero, digamos, confiadamente, en que este nuevo proceso constituyente pueda profundizar desde el punto de vista de que sea una democracia participativa y no una democracia representativa como la que tenemos ahora. Eso, querido Germán José Luis. Gracias, gracias Ramón. Bueno, trataré de ser bien breve, ha corrido harto el tiempo, nos queda otro bloque completo todavía. Asumo con mucha resonancia las palabras de Gloria respecto de la Comisión Valech. Yo no tengo tampoco una opinión así definitiva, pero sí creo que hay cosas de fondo que este tema nos muestra. Y el golpe de Estado nos muestra, y todas las dictaduras nos muestran. Yo creo que la cultura del miedo, en la que vivimos hace más de 10.000 o 12.000 años, con el patriarcado egocéntrico de esta civilización que nos rige hasta hoy, que está en crisis, pero hasta hoy funciona, es una cultura instalada sobre el miedo. Y creo que nos atraviesa, y por eso digo que el 73 fracasamos todos como sociedad, y Chile también, y fracasamos como humanidad en la posibilidad de resolver de otra manera, como decía Ramón, aquella crisis, de otra manera que no fuera a recurrir, ¿no es cierto?, a la cavernaria uso de las armas, de la violencia, y a someter al otro por el miedo. Y en el tema de la Comisión Valech y el negacionismo también veo que ahí lo que hubo fue una transaca, naturalmente, una negociación, probablemente a espaldas de muchas personas que después fueron a declarar, como lo cuenta Germán, pero que se quiso en el fondo negociar algo para proteger no a las víctimas, sino a los victimarios. Ese es un tema muy grueso y muy denso y muy importante. Pero detrás de todo eso, yo insisto, está la cultura del miedo. Nuestra civilización, nuestros países, nuestras sociedades, lo que hemos construido hasta hoy como sapiens, y los derechos humanos en esta historia tan larga son muy recientes, pero todo lo que hemos construido ha sido en base, yo siento, a una gran herida civilizatoria que nos atraviesa, que es la herida del vínculo sano, de la integración, de que la afectividad, donde se expresa el amor, la solidaridad y los mejores talentos de la especie humana, se reprimen, se aplastan a través del miedo y la violencia de distintas formas, económica, política, social, militar, etcétera, etcétera. De manera que ahí yo creo que hay una reflexión más de fondo para aprender como ciudadanos de este país, de este planeta, de este continente, etcétera. Es lo que yo podría decir. La verdad siempre es lo mejor, aunque duela, aunque duela. Bueno, hasta aquí, para no alargarme más, estamos con la hora muy avanzada, así que le cedo la palabra a Yalik. Gracias, José Luis. Cuando hablamos sobre derechos humanos, recordé un libro que publicó mi primer maestro, Don Omar Lara, que en 1973, y quiero leer un poema
que fue publicado en 2018. Ciudad tomada. Se sabe que vienen cuando agudos chillillos invaden la frágil calma de las casas. Los dormidos se agitan en su sueño. Se perturba el destino de pájaros en vuelo. Los amantes quedan absortos mirando el cielo raso. A los niños les nacen grandes ojos inmóviles. Los ancianos no en vano evocan otras imágenes de horror para oponer al presente. A mucho no se lee en la ciudad. Los libros ardieron en piras fantásticas y ante toda letra escrita, los habitantes bajan la vista llenos de confusión y vergüenza. Se ha visto seres hasta ahora nunca vistos, mirando obscenamente a los jóvenes que se apresuran antes que se retiren los últimos rayos de un vago sol y las sábanas negras envuelva la ciudad y comience la nocturna danza. Gracias. Gracias, Yalik. Ahora vamos rápidamente a un corte publicitario sin música en honor al poco tiempo que llevamos, recordándoles a las auditoras y auditores que quieren saber más sobre PEN Chile, que pueden visitarnos en nuestra página web en www.penchile.cl. Ya volvemos. Bueno, retomamos entonces. Ahora en esta última sección voy a hacer unas preguntas que quedan aquí abiertas para los invitados y que tienen relación con lo que está ocurriendo hoy, sobre todo en materia de los derechos humanos y la situación de los pueblos indígenas y la Convención Constituyente. ¿Cuál es el valor que toman los derechos humanos hoy, sobre todo cuando se está formulando una nueva constitución en Chile? ¿Era necesario que llegáramos al 18 de octubre del 2019 para empezar a reestructurar nuestra situación política y revalorizar los derechos humanos? Y sobre todo las violaciones de derechos humanos que acontecieron justamente ese 18. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿Cómo lo ha abordado el gobierno? ¿Cómo lo han abordado los agentes culturales? Y también, ¿por qué no los escritores? Les dejo ahí las preguntas para ustedes. Gracias, Yalik. Yo más que responder las preguntas, porque se las dejo a Gloria y a Ramón, quiero hacer una pequeña reflexión, más que nada. La primera que me surge es que este tema de este segmento da para un programa de radio completo, ¿no es cierto? Así que ya desde ya veremos en qué momento lo hacemos. ¿Qué está pasando hoy en Chile en materia de derechos humanos? Yo diría, de todo. Todo pasando, como dicen los jóvenes, todo pasando. Yo insisto y siempre veo los derechos humanos como una tremenda aspiración ética, jurídica, vivencial, existencial de la humanidad, en permanente construcción y en riesgo permanente. Es una obra que se hace y se deshace a medida que se avanza, porque es construida y destruida, y básicamente yo creo que se va a terminar de construir, de desarrollar, cuando la cultura patriarcal, egocéntrica, que nos domina por siglos y siglos, sufra un cambio sustantivo y se le dé espacio en todo el entramado social, a todas las formas de la experiencia humana y de la cultura humana, se le dé espacio al amor, a la capacidad afectiva que puede integrar el tejido humano y permite la expresión de los potenciales de vida. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir a palos con el águila. Esa es una primera visión que yo quisiera compartir. Los derechos humanos hoy día están siendo desafiados por un mundo en cambio copernicano. Estamos en una época de cambio histórico, de ciclo histórico a nivel copernicano. Se están demoliendo los grandes paradigmas, las grandes instituciones, y emergen fuerzas impresionantes. Es un espacio, como decía Gramsci por ahí, un espacio de claro-oscuro, en que surgen los monstruos y hay que tener cuidado, porque todo está en duda, todo está en la sombra y en el claro-oscuro, porque todo está terminando y algo están haciendo.
Esta es una mirada tal vez muy amplia, muy vaga, podría decir alguien, pero es lo que ocurre hoy día en nuestro ciclo histórico. Está emergiendo, y tienen que hacerse cargo la sociedad y los derechos humanos, desde luego, con todas las diversidades, con la inclusión sin límite de todas las diferencias de género, de sexo, de raza, de edades, etcétera, de opciones sexuales. Y además, yo diría que emerge con mucha fuerza, más allá incluso de los derechos humanos, una mirada biocentrista o biocéntrica que se empieza a instalar, en que coloca la vida al centro, más allá del ser humano, este individuo poderoso, constructor de sociedades e imperios. Más allá de eso, lo que emerge es la vida al centro como un elemento sacro que debe ser cuidado, protegido y amparado por todos. Y así emergen también los derechos de los sistemas vivientes, de la naturaleza, de todo aquello con lo cual somos pares en este planeta en el cual vivimos, y no los dueños. Eso crea un emplazamiento totalmente distinto. Surgen también grandes novedades, como los derechos neuronales. ¿Qué va a pasar con la intimidad de nuestros pensamientos, la propiedad de los mismos? Cuando ya se está anunciando, si es que aún, y tal vez ya lo hay, mecanismos electrónicos avanzados, de los big data, de los bancos de información, de la bioingeniería, capaces de detectar el pensamiento de otro. Entonces nos estamos asomando a una época en que en realidad los desafíos son mayores en estos campos y en otros. Eso es lo que yo quisiera decir hoy día, por lo menos son los grandes emergentes. Pero no me quiero alargar más, nos queda muy poco programa y hay muchas cosas importantes, así que Ramón y Gloria, adelante, quien quiera de ustedes contestar las preguntas de Yalik, nuestro joven miembro del equipo, y le cedo la palabra a quien quiera tomarla para ir avanzando en este último segmento. Muchas gracias. Gloria o Ramón, ¿quién va a comenzar? Ramón. Adelante, Ramón. Voy a partir yo. Precisamente con los temas que tú tocas, y quiero poner una parte nomás de un audio, que a ver si lo captan. Mari Mari Pu Wecheche, Mari Mari Pu Karukatu, Kashantu Meau Painta tu Fameu, El Kunointa In, Kuifike Zumota tu Fameu, Kuchanka Uluta Puchete Pashi Mapumeu, El Muta te Pamuta Kupain Lamien. Kupain tani wentuali kintual tarupu, kintual takimon. Shemeshi tu kuchanka wonta kuifike chefa o meu kafe meshi. Renunto a fiinta rakizwan, renunto a fiinta muy fuen café y la miel. Les saludo en mi lengua, estimadas vecinos, organizaciones sociales. Les saludo la comunidad de acá, del sitio de memoria del Estadio Nacional. Saludo a esos lamienes que aquí también fueron sacrificados en ese fatal día a partir del 11 de septiembre de 1973. Bueno, ella es nuestra querida Elisa Loncón, ¿verdad? La Lamien Loncón. Presidenta de la Convención Constituyente, y yo le quiero rendir un especial homenaje hoy día a ella, porque Elisa Loncón fue escogida por la revista Time entre las 100 personajes más influyentes del mundo del año 2021. Y eso es para llenarnos de orgullo, es para llenarnos de orgullo porque la Convención Constituyente está hoy día siendo bombardeada. Y está siendo bombardeada fuertemente porque yo diría que es la nueva forma de relación del poder de una sociedad democrática que tiene el propósito de cambiar radicalmente, ¿verdad? Lo que significa la antigua constitución hecha en el año 1980 en la dictadura de Pinochet.
Y por lo tanto, así como el 11 de septiembre de 1973 se bombardeó literalmente el Palacio de Gobierno, se destruyó la democracia, hoy día este nuevo proceso constituyente, esta convención constituyente, a mi juicio también está siendo bombardeada. No como algunos quisieran, pero sí, ¿verdad?, tratando de parar aquella digamos, que es la convención constituyente, la máxima forma de organización que a mi juicio ha alcanzado la sociedad chilena en el día de hoy, ¿verdad? Es la posibilidad de construir un nuevo Chile. Y ahí evidentemente tenemos desafíos, que duda cabe, ¿no? ¿Cómo armonizar las relaciones entre el sistema jurídico, la cultura occidental, de la cual somos herederos, y esta nueva cultura que surge, ¿verdad?, desde los pueblos indígenas, por ejemplo? El ASMAPU, en el caso del pueblo mapuche, ¿no?, que es su sistema jurídico, y cómo se establece esta nueva relación de poder en la cual la ciudadanía tiene que poner límites al abuso del Estado. Y por lo tanto, son cosas que hoy día, ¿verdad?, en el siglo XXI, nos pone un mundo sin fronteras. La globalización de la economía carece de una doctrina moral. Se globaliza absolutamente todas las formas de relaciones económicas, de producción económica. Pero, ¿qué pasa con los derechos humanos? Con el respeto a los derechos humanos. ¿Cómo sostenemos aquellas cuestiones que dicen relación, ¿verdad?, con la esencia de cada pueblo, de cada nación? ¿Cómo no nos pasa por arriba, cuestión que ocurre, cómo no nos pasa por arriba, ¿verdad?, una globalización cultural que hoy día nos tiene hablando en lo que antiguamente uno ponía cotidianamente, ¿verdad? Uno iba a comprar a un supermercado, iba a comprar a una tienda y ahora vamos a un mall, ¿no? Ahora no se toma uno un café, se hace un coffee break. Y así, ¿no? Ahora no se reparte como se repartía en mi época el pan, ¿verdad?, en un triciclo. Ahora hay delivery, ¿no? Y así vamos adquiriendo una serie de conductas, y en el lenguaje, nosotros que somos escritores, una serie de formas nuevas, que por un lado tiene el peligro de la globalización en este mundo sin frontera, pero por otro lado también está el riesgo de cómo se va perdiendo la identidad de cada pueblo, de cada nación, y cómo claramente estos poderes económicos y políticos pueden transgredir y cruzar fronteras, como ocurre, ¿verdad?, durante las últimas décadas sobre Afganistán, por ejemplo, y luego de que fracasa radicalmente una situación frente a un pueblo con otras características, en el cual se le pretende imponer un modo de democracia occidental, y fracasa la Unión Soviética, fracasa Estados Unidos, violentamente, y nos encontramos nuevamente que al cabo de 20 años de haber gastado billones de dólares, billones, no millones, billones de dólares, volvemos a encontrarnos con una situación de derechos humanos, ¿verdad?, de una situación patriarcal, como decía recién José Luis, en que se vuelve prácticamente a foja cero, y en que nuevamente las mujeres, con el drama que significa en regímenes fundamentalistas, tienen que volver también a poner el riesgo de sus vidas, ¿no? Entonces, un poquito para redondear, ¿verdad?, yo quiero decir dos cosas. No es posible la dignidad humana donde impera la fuerza, pero también la fuerza de la extrema pobreza, el analfabetismo, ¿verdad? La ausencia de protección social, como ocurre hoy día en Chile y en varios países de Latinoamérica, producto de la pandemia. El ser humano, ¿verdad?, es uno. Ahí sí somos sin frontera. Los que tuvieron que salir al exilio, como recién contaba Germán, ¿no?, como él que tiene que salir al exilio, y otros más, pudieron recibir la solidaridad, la amistad de los pueblos del mundo. Y por lo tanto, privar a un ser humano de una parte de sus derechos equivale a negarlos todos. No hay un derecho sobre otro. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos es un deber del Estado garantizarlo a nosotros los ciudadanos, pero también son nuestros derechos, y sobre nuestros derechos nosotros también tenemos que tener una forma activa, una forma no violenta, pero activa,
sobre lo que debe ser hacia adelante esta nueva constituyente. Así que me alegro profundamente de haber conversado con ustedes y me alegro profundamente de la noticia que hemos recibido hoy día sobre la presidenta de la Comisión Constituyente, que ha sido tomada, ¿verdad?, a nivel mundial como entre las 100 personas más influyentes del año 2021. Peucayal Peñi, Chaltumay. Gracias, Ramón. Chaltumay. Y ahora recibimos a la Lanien Gloria, que nos quiere aportar. Bueno, yo me dedico actualmente a la mediación. Estoy todo el día mediando, especialmente en temas de salud. Por lo tanto, veo en lo profundo, así como que uno pusiera una aguja donde hay un enfermo terminal que no tiene solución, donde hay una persona que está esperando ya 5 años para una operación, etc. Creo que vamos a vivir momentos bien difíciles porque se está empezando a visibilizar. Estamos empezando a ejercer lo que es la diversidad. Estamos empezando a conocer puntos de vista muy distintos. El Instituto de Derechos Humanos en Chile lleva 2 meses tomado por los estudiantes. De eso o sea, vivimos situaciones que son difíciles, pero que están aflorando, que estaban antes, no son nuevas. Cuando yo cuento lo que nos tocó vivir, eso estaba. Entonces yo me quiero quedar hoy día, estaba pensando en una película, y perdónenme, pero cuando éramos estudiantes, por allá por el 74, creo que hubo una película que a todos nos encantó, que era Nos habíamos amado tanto. ¿Se acuerdan? Una película italiana, que íbamos a verla, porque era lo único que pasaba, íbamos a verla. Ettore Scola. Claro, Vittorio Gassman. Eran 2 amigos y una niña, y después de la guerra conversaban y venía el conformismo. Y había una frase memorable que la pensaba ahora, que los amigos dicen: íbamos a cambiar el mundo, pero el mundo nos cambió a nosotros. Y qué noticia más linda la que tenemos en este minuto, perdónenme la autorreferencia, pero es concreto. Nosotros íbamos a cambiar el mundo, no lo hemos cambiado, pero el mundo no nos ha cambiado. Aquí está José Luis, mi compañero de pasillo, de escritorio, Germán, mi compañero, pensamos en Cecilia, está Ramón. Creo que eso es lo que hay que mirar cuando pensamos en la Constitución, porque creo que eso no es visible. Yo he sido militante, en fin, pero cada día me convenzo más que aquí es en acciones concretas, lo que decía, las mujeres en tiempos de dictadura fueron acciones concretas. Las arpilleristas están aquí en la Villa Frey, han hecho arpilleras de 7, 8 metros, están bordando todos los días. Eso no lo visibilizamos. Entonces yo pienso que hay buenas noticias, que los derechos humanos se fundan, su eje es la dignidad, que solo se pueden construir en comunidad, y eso nos va a llevar al poder. Y si no es así, no nos lleva al poder que queremos. Entonces, estamos ya bastante pasados de años, pero con una vida esplendorosa. El mundo no nos ha cambiado ni nos va a cambiar. Y pienso, nosotros todos los jueves en las tardes, llevamos ya como 7 años, nos juntamos los escritores de Polidélano. Son esos los ejercicios de memoria, son esos los ejercicios de solidaridad, y son esos los ejercicios que van a triunfar. Así que muy agradecida por haberme invitado hoy día a compartir, y soy parte más de Penclave. 1.000.000 de gracias, querida Gloria, por este cierre de oro que has puesto a tu intervención. Yo quiero, ya para ir cerrando el programa, porque se nos acaba el tiempo, decir que comparto tu mirada de esperanza, Gloria. Encuentro que hay un hecho nuevo en la política chilena, que por primera vez en muchísimo tiempo están todos los actores y todas las sensibilidades políticas puestas sobre la mesa. Aquí son
se encuentran, digamos, representantes de distintos partidos políticos, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, de algunos que están con representación política dentro de la Comisión Constituyente y que no necesariamente representan a partidos políticos. Pero en fin, es toda la ciudadanía chilena la que está allí de una manera reflejado en este nuevo momento que estamos viviendo. Y es de esperanza porque yo creo que nuestra obligación es evitar caer en los vicios del pasado, en que al que no pensaba como uno había que eliminarlo de la mesa. Nosotros tenemos que invitar a todos a la mesa, con todas nuestras diferencias, con todas nuestras discrepancias, con todas nuestras visiones que no necesariamente son las mismas, no pueden ser las mismas por lo demás, porque no existe la posibilidad de que un país entero piense de una manera. Si nos dicen que eso es así, quiere decir que ese país está viviendo en dictadura. Y no es eso lo que nosotros queremos y aspiramos. Y por último, quiero hacer una breve referencia al rol de los escritores en todo este asunto. Nosotros, los escritores, en un cierto sentido, por historia, hemos sido una suerte de cronistas de la historia. La poesía surge en tiempos remotísimos como forma de ir transmitiendo historias, mitos, leyendas, vivencias de los pueblos, y se transmiten de una manera oral, no hay otra forma de hacerlo, y se memorizan por la vía del poema, porque es más fácil memorizar algo que va con un ritmo determinado, que tiene consonancias que van entrando hiladas una detrás de otra y pueden llegar a todo el mundo. De manera que yo creo que nuestra obligación como escritores es seguir marcando esa misma tecla de no dejar espacio a que el olvido nos desmorone la memoria. Dicho eso, yo agradezco de todo corazón la participación de Gloria, la participación de Ramón esta tarde. Ha sido un programa, yo creo que bastante profundo. Hemos incluso tratado de llevarlo hasta con más de alguna risa, porque ahí está esa gracia de la que nos hablaba Gloria, que el mundo no nos ha cambiado y somos capaces de reírnos, como nos reíamos también cuando construíamos Sueños Nuevos antes de 1973. Me despido y les dejo como canción final de este programa, el de La Cueca Sola, que es una canción cargada de sentido para todos los que hemos vivido esta experiencia. Los que tuvimos, no es la versión de Sting, pero sí muchos tenemos el recuerdo de Sting en el concierto de Amnesty International en el Estadio Nacional, reconstruyendo y recogiendo la nueva vida, la nueva visión, los nuevos sueños que seguimos queriendo construir hasta el final. Adelante con el cierre, querido Yalek.